Qué bueno que está con nosotros. Este es UPL 360. Hoy tenemos un programa supremamente importante, interesante. Juan Carlos, vamos a hablar hoy acerca de la incidencia de suicidios en pastores. Así es, algunos investigadores han informado que la tasa de suicidios entre evangélicos es la misma que la media de la población en general. Y se está dando este fenómeno donde pastores han tomado la decisión de quitarse la vida para resolver sus problemas personales. Es algo completamente increíble. Los pastores definitivamente no son superhombres, son seres de carne y de hueso, están sujetos a las presiones y depresiones de esta vida. Y este fue un tema que trajo a mi atención uno de nuestros invitados, el pastor Alberto Guerrero de Chicago, que en este año nos puso a hacer un ejercicio muy interesante y a mí personalmente me sorprendió. Después de haber escuchado un sermón espectacular de un hombre que yo califiqué 9.2, es decir, casi perfecto, pero que después de predicar el sermón, 8 días después, este hombre se suicida. Entonces, a partir de ese momento nos enteramos de que existe un alto índice de suicidios y ese es el tema que vamos a abordar ahora. Así es, y tenemos como invitado a dos especialistas sobre la materia. Exactamente, al pastor Alberto Guerrero, que está en Chicago, y al psicólogo clínico Jorge Zamudio, que está en Nueva York. Así es, le damos la bienvenida, pero antes la primera pausa. Exactamente, vamos a la primera pausa. Sé un líder. Estudia educación cristiana. ¿Quieres enseñar pero no sabes cómo? Tú necesitas estudiar educación cristiana. 10 módulos, 10 exámenes y 10 meses te dará las herramientas para ser un maestro. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 562-852-2495. Usted está viendo UPL 360 y en esta ocasión estamos abordando un tema que nos pone a reflexionar un poco. Y es la incidencia de pastores en cometiendo suicidios. Exactamente, Raúl. Y para desarrollar este programa tenemos en la ciudad de Chicago al pastor Alberto Guerrero. Alberto, gracias por estar con nosotros. No, de nada. Estamos aquí para compartir con ustedes este problema y fenómeno que estamos teniendo. Y también saludamos y agradecemos al psicólogo clínico Jorge Zamudio. Gracias, Jorge, por estar en el programa de hoy. Muy agradecido, Raúl. Es un placer estar acá con ustedes compartiendo este tema tan importante. Extraordinario. Vamos a comenzar preguntándole al pastor Guerrero. Usted ha estudiado el tema en profundidad y nos puede dar alguna idea de las estadísticas. ¿Qué está pasando con los pastores evangélicos? En el 2013, la revista Carisma comenzó a estudiar este fenómeno, que hasta ese momento había un indicio de varios pastores que usualmente no se veía dentro del margen cristiano. Y yo, examinando un poquito más hoy en día, basado en las estadísticas en Estados Unidos de 42.773 suicidios por año, descubrí que muchos de ellos, 3.5, son hombres. De cada 3.5 hombres, en vez de mujeres. Y para poder determinar dentro de las personas, ¿verdad?, dentro del ministerio, el cual no hay una encuesta definida en estos momentos porque no había sido a ese nivel, pude descubrir que en el 2016 fue registrado un pastor. En el 2015, 2 pastores de diferentes ciudades, también pastores principales de sus iglesias. Luego, en el 2014, descubrí otro. 2013 fueron donde más pastores. Hubieron 3 pastores, ¿no? Y en el 2012, la Convención Bautista de Sur Carolina, dentro de la convención a puertas cerradas, reportaron, dentro del reporte que dieron a sus pastores, 7 suicidios solamente en la Convención de Sur Carolina. Podemos ver dentro de las encuestas a nivel de Estados Unidos, podemos decir que casi 1% de estos pastores están utilizando el suicidio. Ahora, cuando en el 2013 se escribe este artículo, ¿verdad?, este fenómeno en Carisma, todavía no habían visto las encuestas que hoy por hoy tenemos. Pero yo creo que es un problema muy serio de lo que está sucediendo y podemos
decir, sin dar una encuesta legal y viendo solamente lo que he descubierto, podemos ver que menos de 1% de los suicidios en Estados Unidos se atribuyen a los pastores. Increíble, ¿no? Y eso es de lo que se tiene, Juan Carlos, y de lo que no se tiene. A mí me gustaría preguntarle a Alberto, porque tú nos pusiste a hacer este ejercicio viendo a este predicador, que analizáramos el sermón, un sermonazo espectacular, hablando sobre la seguridad de la salvación. 8 días después se quita la vida. Háblanos un poquito, Alberto, de este caso, porque es realmente interesante. Es exactamente. Antes que eso, desde el año pasado, como la posición que Dios me ha dado de ser pastor de pastores, ¿verdad? Y de obispos, siempre he tratado de evaluar en cómo lo podemos ayudar a los pastores. No en vano, ¿verdad? El doctorado que sacamos era cómo pastorear los pastores de esta temporada, las cuales son diferentes los problemas y las dinámicas que están teniendo. Y este pastor en particular lo quise traer a los pastores de la red para que ellos vean que las señales o características de un pastor que está pasando, ya sea una depresión o pasando el pensamiento de suicidio, no es tan real como una persona. El pastor como que tiende a encubrirlo mejor que cualquier otra persona. Y ese era mi punto. Ya, ahora habría que ver la cuestión de la psicología. Claro, por supuesto. ¿Por qué no le preguntamos al psicólogo Jorge Zamudio cuáles son las causas del suicidio? ¿Qué lleva a una persona a buscar esta puerta que no tiene retorno? Bueno, el suicidio en realidad es un tema bastante complejo y las causas son diversas. Hay muchísimas causas. La mayoría de ellas tienen origen mental y están divididas en diferentes factores. En el factor psiquiátrico o mental, usualmente la depresión, cuadros depresivos que son muy profundos, muy fuertes, combinados con psicosis. La persona puede tener altos y bajos. Después hay deficiencia o hay deterioración de las células cerebrales producidas por cuerpos de Levy, el DCL, como se le llama en español, que es una deterioración del tejido celular del cerebro causado por Alzheimer's o Parkinson's. Después también hay cambios de comportamiento que llevan a la persona a cometer suicidio en cuanto al comportamiento o la personalidad, cambios de personalidad causados por trauma, abuso sexual, abuso físico cuando eran niños. Entonces llegan a crecer con frustraciones en la vida y ciertos pensamientos estructurados que los llevan a mirar la vida de una forma cerrada, de una forma como que no hay solución. Entonces, a veces estos traumas pueden ser de un momento de diferente naturaleza y pueden venir de un momento a otro. Por ejemplo, fracasos financieros, personas que han tenido éxito financiero en la vida, de pronto se ven en la bancarrota y esto genera ciertos problemas de enfrentar a la sociedad, frustraciones, vergüenza. Entonces, las causas en realidad son muy diversas. El remordimiento y la vergüenza son realmente motivadores poderosos para poder influenciar en la tendencia a quitarse la vida. Pues hay medicamentos también que se han descubierto que se dan, antidepresivos, antipsicóticos, psicóticos, que también causan a la persona es proclive a tener ideas de suicidio. Muy bien, gracias Jorge. Producción Juan Carlos dice que debemos ir a una pausa en este momento. Así es, bueno, no se vaya, permanezca con nosotros abordando este tema tan interesante. Agrégale educación a tu vida y cambia el futuro de tu iglesia. Sé un líder, estudia terapia familiar. 5 módulos, 5 exámenes, 10 meses y un diploma que te preparará para orientar a las familias de tu iglesia.
todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Usted está viendo UPL 360, estamos hablando de la incidencia de suicidios entre los pastores. Juan Carlos, el pastor Alberto Guerrero, ha estado estudiando este tema y hay cosas muy interesantes que él nos puede decir en esta ocasión. Así es, en el segmento anterior estábamos abordando el aspecto psicológico de una persona que es proclive al suicidio. Pero, Pastor Guerrero, háblenos un poco de causas espirituales, causas que llevan a una persona a tomar esa determinación. El autor Paul Tripp hizo una evaluación de los pastores, ¿no? Que es los que lo llevan a la depresión, que es una de las causas principales del suicidio. Y 4 razones que afectan a los pastores son, número 1, las expectativas no realistas, que la gente y la iglesia y todo el mundo pone en el pastor modelo. Segundo, la tensión constante en el hogar. No tienes tiempo para mí, no tienes tiempo para los hijos, no hay dinero suficiente, todo el dinero se vaya en la iglesia. Tercero, miedo a los hombres más que a Dios. Las reuniones esas, ¿verdad?, rigurosas y asustadoras de las juntas directivas que ponen presión y el pastor tiene miedo más a la junta directiva y al qué dirán que al mismo Dios. Y 4 y último, razón que lleva a esta depresión aguda y luego el suicidio es que buscan la gloria propia en vez de la de Dios. Como decía nuestro hermano Zamudio, le da la vergüenza, ¿no?, de haber fracasado por haber buscado un estatus mayor que el que Dios les puso. Ahora, es increíble que todas estas razones expuestas por estas estadísticas que descubrí. Hay varias estadísticas y las quiero compartir rapidito. Por ejemplo, el Instituto Schaeffer hace una encuesta y arroja que el 70% de los pastores que predican hermosamente y desarrollan un ministerio hermoso sufren de depresión a solas. 71% están totalmente fatigados y sin deseo de ministrar. El 80% de ellos tienen su matrimonio afectado y tienen su familia negativamente, totalmente afectada. El 38% de estos pastores están en el proceso del divorcio o ya se divorciaron. El 89% piensan mensualmente o semanalmente en dejar el ministerio y otros ya lo dejaron. Y el 70% no tienen un amigo de confianza. Ahora, Juan Carlos, Raúl y Zamudio, en el 2005 y en el 2006 se hicieron otra encuesta a 2,000 pastores en 2 diferentes días en Orange County y arrojan parecidas estadísticas, con la diferencia que 1,500 pastores en ese momento estaban renunciando a su posición por 3 razones. Número 1, fatiga. Número 2, depresión. Y número 3, por falla moral. Pero lo que me llama la atención, que descubrí unas estadísticas o encuestas enfoque a la familia, junto con el seminario Fuller hizo en el 1985, y los números que arrojan esta encuesta se veían peor de los números que arrojan hoy en día. Yo me puse a meditar. En el tiempo, hace 20 años atrás, años mucho, los problemas eran mayor, pero los pastores lo que hacían era dejaban sus posiciones. Se iban a vender naranjas, vender libros, pero hoy es menos problemático, pero como hay tanta distracción, como hay tantos 300, 400 canales en la televisión, como que apagamos el problema y cuando ya no lo pueden manejar, se arrojan al suicidio. Ahora la pregunta es, ¿qué deben hacer los pastores que tienen esta sintomatología? Alberto, espiritualmente hablando, ¿qué es la recomendación? Porque en este momento nos están viendo pastores que están pasando todos estos problemas y están posiblemente, Juan Carlos, considerando el suicidio. Claro. Como yo manejo varias iglesias, yo lo primero que haría que cada iglesia pusiera un requisito o póliza en su lista, ¿verdad?, de requisitos para que el pastor tenga su trabajo, de que cada pastor tiene que tener un mentor en cada área de su vida. Un mentor, eso es muy importante, que tenga un mentor. Y que sea alguien que sea mentor. Y que sea alguien que sea mentor, por supuesto. No va a ser cualquier perico de los palotes. Exacto. Ok, número 2. Al año. Un pastor, un mentor en la vida espiritual, un mentor en el área emocional y un mentor en su vida física. Si alguien está preparado en las 3 áreas, pues gloria a Dios. Pero lo contrario, tiene que tener un mentor en esas 3 áreas. ¿Qué otra cosa, Alberto? La iglesia debe proveer las facilidades para que estos pastores tomen sabáticos
cada cierto tiempo. No necesariamente cuando ya están totalmente fatigados, sino que parte del equipo soltarlos a tomar este sabático, ¿verdad? Y número 5, sugerirles un descanso del púlpito sin que ellos se ausenten de la iglesia. En otras palabras, que en vez de predicar todos los domingos, que venga un domingo a sentarse a escuchar el mensaje de uno de sus discípulos o quizás un invitado especial que la iglesia pueda tener para que el pastor pueda adorar con su familia, pero pueda tomar el descanso de esa abrumación, de preparar el mensaje y desarrollarlo. Otra cifra interesante de este Instituto Fuller, ¿verdad? Sí. Que no solamente estamos hablando del factor suicidio, sino que 1.500, la cifra que mencionó el pastor Guerrero, 1.500 pastores abandonan el ministerio mensualmente. Okay. Bueno, eso es cosa seria. Preguntémosle a Jorge, al psicólogo clínico, ¿qué opina que debe hacer una persona, Jorge, que esté en una situación así? 1.500 pastores abandonan el ministerio ¿cada cuánto? Cada mes. Y la estadística dice que hay 600,000 pastores y clérigos en Estados Unidos. Ahora, perdona que interrumpa, esa cifra la dieron en el 1985. Okay. Hoy esa cifra es mucho menos, pero el problema, una vez más, yo creo que es la distracción, el placer y todo lo que tenemos alrededor, pero al fin y al cabo, cuando ya el pastor no puede más, en vez de renunciar, en vez de salirse del ministerio, lo que hace es termina en suicidio. Te escuchamos, Jorge. ¿Qué piensas tú que debe ser un pastor como desde la perspectiva de un profesional de la salud mental? Bueno, primeramente para entender algo hay que saber de qué se trata, qué cosa es lo que estamos enfrentando. Sin conocer los síntomas es difícil prevenir, porque lo que se está buscando es la forma de prevenir y canalizar ese estrés. Pero ¿cuáles serían los síntomas que una persona debe identificar para darse cuenta que corre ese peligro? Al comienzo es un poco difícil saberlo porque empieza todo en la mente. La persona que comete suicidio usualmente primero empieza en el pensamiento, matándose, básicamente podríamos decirlo así, se mata en la mente. Después busca formas y métodos, siempre está hablando de que la vida no vale nada, de que de repente está hablando del fracaso, todo lo verbaliza. Nosotros en el campo de la salud mental usamos lo que se llama el DSM-5. Entonces eso nos da una serie de pautas y usualmente las personas lo verbalizan, hablan acerca de que... ¿Debe, Jorge, un pastor someterse a un chequeo de salud mental de vez en cuando? Ir donde el psicólogo y, hey, examíname a ver cómo estoy, así como cuando uno va a hacerse un examen con el médico general. Exactamente, eso es exactamente lo que se tiene que hacer. Una persona va al médico para hacerse un examen físico. Si uno va al médico para hacer un examen físico, ¿por qué no también hacerlo para un examen mental? Hay salud mental. Entonces, muchas organizaciones tienen sistemas, tienen programas especializados para prevenir, para ayudar a canalizar el estrés, ayudar y canalizar ciertos desniveles emocionales, mentales que la persona pueda tener. Las escuelas lo tienen, los hospitales lo tienen, muchas organizaciones en el campo también lo tienen. Es preventivo, tal vez ellos no hacen un tratamiento exhaustivo o profundo, pero por lo menos es el inicio donde pueden empezar a referirlos a un nivel más Perfecto. elevado. Muchas gracias, Jorge. Tenemos que ir a una pausa, Juan Carlos. Así es, no se vaya, permanezca con nosotros. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible.
Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de este interesante tema, Juan Carlos, acerca de la incidencia de suicidios entre los pastores. Un tema, yo no voy a decir interesante, pero sí, trágico, ¿no es cierto? Así es. Y nos ha acompañado el pastor Alberto Guerrero, un hombre que ha investigado este tema con bastante profundidad, y el psicólogo clínico Jorge Zamudio. Así es. Y estamos ya epilogando este programa. Vamos a ir a las conclusiones. Pero antes de ir a las conclusiones, queremos que nuestros invitados nos den sus palabras finales. Pastor Alberto Guerrero, ¿qué tiene que decirle usted a los pastores de América Latina que están con esta problemática? Por favor, sean sinceros. Ustedes no son perfectos, no son súper espirituales, no tienen que ser todo el tiempo el ejemplo de todo el mundo, no tienen que estar con el pensamiento que no tienen que decepcionar ni ser pie de tropiezo. Ustedes son humanos, busquen ayuda profesional. A los líderes de las iglesias, acérquense a sus pastores, anímelos, que son seres humanos, que necesitan, ¿verdad?, un mentor, una ayuda, un chequeo rutino. Y también a las esposas de los pastores, no asuma que su esposo está orando en la oficina, chequee, tómele el pulso emocional, hágale las preguntas difíciles. Y a los hijos de los pastores igual, en vez de cargar a sus padres todo el tiempo, acérquensele y diga: papá, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo te sientes? Y a los pastores que estamos saludables, acerquémonos a nuestros amigos pastores y hagamos las preguntas difíciles. Óigame, pastor fulano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo te sientes? Y tratar de acercarnos y desarrollar un puente de comunicación. Muchísimas gracias, Pastor Alberto Guerrero. Extraordinarios consejos. Ahí están las conclusiones. Así es, definitivamente. Vamos a darle ahora un espacio al psicólogo clínico Jorge Zamudio. Sí, yo diría lo mismo. El pastor no es un superhéroe, no es un Superman o un superhombre. La iglesia tiene que estar enterada o reconocer que el pastor es un hombre también, que cae, peca y está sujeto a debilidades y a desgaste. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer también es educar a la población cristiana, educar a la iglesia para poder identificar esos síntomas y poder crear planes de acción para evitar y prevenir el desgaste y poder canalizar a estos pastores o a estos líderes que tienen ese tipo de tendencia o problema. No podemos barrer y meter todo debajo de la alfombra pretendiendo que nada sucede. Eso no es una buena alternativa. Establecer programas de consejería profesional. Muchas veces entre el ambiente cristiano se acostumbra a aconsejar, pero en ese tipo de consejo que no ha sido entrenado, muchas veces caemos y frustramos a las personas. Sí. y más que nada juzgamos y no estamos dando la ayuda necesaria. La consejería pastoral o la consejería profesional, diría yo, y la psicología los mitos son que eran manipulados, era diabólico, pero en realidad en las manos de un creyente son herramientas sumamente útiles para el reino de Dios. Muchas gracias, estimado Jorge, muy amables por haber estado aquí en el programa. Juan Carlos, una conclusión bien clave. Los pastores no son superhombres, son seres humanos de carne y hueso. Primera conclusión. Así es, ellos necesitan estar conscientes de esa situación. Número 2, un pastor necesita tener un mentor. Así es. Número 3, yo diría que necesita ser honesto consigo mismo. Es correcto. Número 4, me gustó lo que dijo el pastor Guerrero, la esposa que le tome el pulso al hombre. Los pastores son seres humanos de carne y hueso como los demás. Número 5, que de la misma manera que nosotros vamos al médico a que nos haga un examen físico general, cuando tengamos una sintomatología emocional no adecuada, vayamos donde el psicólogo clínico. Así es. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este programa haya sido de ayuda para su vida espiritual. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro?
Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros.